Diferencia entre congruencia y semejanza. Como habíamos visto anteriormente, sabemos que dos figuras son congruentes cuando tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Esto significa que la medida de sus lados correspondientes son iguales o congruentes y que la medida de sus ángulos correspondientes también son iguales. Para la semejanza tenemos que las figuras guardan la misma forma, sin embargo, la medida de sus lados guardan una proporción. También se tiene en cuenta que los ángulos correspondientes sí van a tener la misma medida. En cuanto a la notación, se lee de la siguiente manera: triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y para semejanza, triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Debemos tener en cuenta estos símbolos, donde el igual indica el mismo tamaño y la curva indica la misma forma. En este caso, para la semejanza me indicarían que tienen la misma forma, porque como sabemos, las figuras semejantes son de diferente tamaño. En las figuras que tenemos aquí, tenemos unas notaciones que me indican igualdad de elementos. Para el caso de los lados las he marcado con verde. Por ejemplo, el lado AB tiene la misma medida que el DE, indicado con una raya. El lado BC tiene la misma medida que el EF, tiene 2 rayas. Y el lado CA tiene la misma medida que FD, tienen 3 rayas. Asimismo, los ángulos, por ejemplo, el ángulo que está en el vértice A tiene una notación de doble raya, al igual que el ángulo que está en el vértice D. En el vértice C, ángulo con una raya, al igual que el vértice D, un ángulo con una sola raya. Y aquí también el ángulo que está en el vértice B, una notación de 3 rayas, al igual que el ángulo que está en E, con una notación en 3 rayas. Para determinar si dos figuras son congruentes se organiza una proporción con los lados correspondientes. Por ejemplo, la primera sería AB es ADE, BC es AFE y CA es AFD. Cada uno de los resultados que yo obtenga aquí siempre debe darme 1 para determinar si las figuras son congruentes. Para semejanza, de igual manera, decimos AB es ADE, como BC es AEF y como CA es AFD. En este caso, la razón de proporción debe darme distinto de 1. Además, para determinar si dos figuras son congruentes y no tengo todos sus elementos, puedo aplicar alguno de los 3 criterios que se enuncian aquí: lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo o lado, lado, lado. Y si quiero determinar si dos figuras son semejantes, se aplican los criterios ángulo, 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 lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Aquí observamos que hay 2 criterios que se notan de la misma manera, pero vamos a ver que bajo diferentes formas de escritura. Inicialmente vamos a desarrollar lo que es la congruencia de triángulos. Vamos a comenzar indicando algunas relaciones de congruencia entre triángulos. En este caso, el triángulo ABC, el cual es congruente con el ZYX. Para indicar la congruencia entre los triángulos ABC, ya miramos, por ejemplo, decimos el triángulo ABC es congruente con el triángulo ZYX. No es correcto escribir triángulo ABC congruente con el triángulo XYZ. En este caso estaríamos afirmando que el segmento AB es correspondiente con XY. Miren, segmento AB es correspondiente con XY. Miremos la notación: AB tiene una rayita y XY tiene 2 rayas, lo cual es
falso. En los triángulos A, B, C y Z, X, Y, las marcas iguales me indican qué lados son congruentes y qué ángulos son congruentes. Esto quiere decir que AB es congruente con ZY. Escribimos así: AB es congruente con ZY. Y miren, A comienza en este ángulo y B termina acá. A comienza en este ángulo y Y termina acá. Por lo tanto, A se corresponde con Z y B se corresponde con Y. También tenemos BC, segmento BC. Se corresponde o es congruente, en este caso, con YX. También miremos, notación, B en este ángulo de 2 rayas y termina en C con el ángulo de 3 rayas, igual acá. Y ángulo con 2 rayas y X ángulo con 3 rayas. Y por último, segmento ZY, podríamos decir, es congruente. Miren, ZY, entonces igual acá también puedo decir AB. Es decir, en este caso el orden no importa, puedo tomarlas en este orden siempre y cuando estos elementos se correspondan. Asimismo, el último lado diríamos XZ como lado es congruente con CA. Por otro lado, los ángulos, de acuerdo a la notación indicada, diríamos ángulo A es congruente con el ángulo Z, ángulo B es congruente con el ángulo y el ángulo C es congruente con el ángulo X. Otra forma de denotar a estos ángulos es con 3 letras, por ejemplo, en este caso ángulo A y ángulo Z. La letra que me nombra el ángulo va en el centro. Y si podemos anotar el ángulo BAC, entonces tenemos que hacerlo con sus correspondientes, en este caso YZX. Para el caso del ángulo B, también la letra iría en el centro, Y iría en el centro, y si empiezo a nombrar, por ejemplo, ABC, entonces aquí en este caso sería ZYX. Asimismo también, por ejemplo, el ángulo C con su letra en el centro y el ángulo X también con su letra en el centro, y empezaríamos, por ejemplo, nombrando BCA. Entonces miremos, B se corresponde con Y, en este caso diríamos YXZ. Entonces es importante tener en cuenta que los ángulos se pueden nombrar de 2 maneras: con una sola letra, ángulo A congruente con el ángulo Z, o con 3 letras, ¿no? Donde la letra del centro me indicaría a qué ángulo estoy haciendo referencia. Entonces es importante tener en cuenta cuáles son los elementos correspondientes. En este caso A se corresponde con Z, miren acá. B se corresponde con Y, B se corresponde con y C se corresponde con X.